Carla, ¿y qué aprendiste sobre ti que si no hubiera pasado nada de esto no te hubieras conocido? Funcional es que de repente tú puedes tener una vida muy buena, de repente puedes tener un trabajo que está funcionando, pero sentirte vacío, sentirte roto por dentro. Nosotros no tenemos ni siquiera tiempo para poder de sanidad, y lo que hacemos Dios se define como amor puro y absoluto, y muy pocas personas Así es. practicamos en el día a día el amor puro y absoluto incluso hacia nosotros mismos, Es que de sabiendo repente tú que puedes tener una vida muy buena, de repente puedes tener un trabajo que está funcionando, pero sentirte vacío, sentirte roto por dentro que para o uno lograr explotar. una sanación o para tener una vida extraordinaria en sentido general, no simplemente basta un pilar, dígase alimentarse bien, ejercitarse, sino son varios factores dentro del cual también está ser agradecido, vivir en gracia, vivir en felicidad, vivir pleno, que es lo que tú hiciste Y qué junto a fácil, otros lo vemos ahora, ¿verdad? Qué fácil porque todo lo que dices que consumiste y que hiciste, todos los tenemos al alcance de la despensa, el supermercado, es súper económico, fácil Porque de sin hacer. dar pasos, realmente, entonces no vamos a tener los cambios que queremos hacer. ¿Es Si ese paso posible se entonces sanarse de cáncer? Nuestra invitada de hoy nos acompaña desde España. Ella es científica y autora del libro Despídete del dolor, pero hubo un momento en que ella tuvo que detenerse y escucharse a sí misma para poderse reconstruir. El día de hoy se encarga de inspirar y ayudar a miles de personas a recuperar su salud y bienestar. Pero más allá de la persona que inspira, hoy vamos a conversar con Carla, la persona que hay detrás de toda esta historia. Hoy en Agradecidas, Carla Méndez. Carla, qué feliz estoy de que por fin podamos estar en esta entrevista. Gracias por aceptar nuestra invitación y poder brindar un poco de todo el conocimiento y de tu historia a nuestra comunidad de agradecidas. Gracias, Lina, por esta invitación y bueno, deseando tener esta conversación para poder inspirar, dar luz y sobre todo información que realmente sane a las personas que están buscando sanar también. Así mismo, esa es la idea. Carla, para comenzar un poquito de lo que sí necesito saber de ti, antes de todo tu diagnóstico y de todo de esta nueva vida que has tenido en los últimos años, ¿quién era la Carla o qué estaba pasando la Carla antes de todo esto? Mira, eso es bien curioso porque uno sigue siendo el mismo sin ser el mismo. Quiero decir, tienes el mismo cuerpo, tienes el mismo nombre, estás viviendo muchas cosas que además se repiten. Pero quizás si vamos hacia adentro, la Carla antes de tener todo este contexto de la enfermedad, todo este contexto que me impulsó a cambiar mi vida, era una persona que se sentía muy vacía, era una persona que quizás no tenía muy claro el propósito, aunque sabía muchísimas cosas, aunque había estudiado muchísimo, quizás le hacía falta un poco más de felicidad en su vida, quizás le hacía falta tener un propósito muchísimo más claro, una contribución más clara y sobre todo una conexión espiritual muchísimo más grande que la que había desarrollado en ese momento. Y todo este espacio que a mí me generó mi despertar a través de la enfermedad fue poderme entender muchísimo mejor a mí misma, amarme muchísimo más todavía y ser más compasiva, que era lo que me faltaba antes. Así mismo es, pero hubo algunas banderas rojas que ahora tú viéndolo desde este punto, dices, bueno, yo debía hacer caso a esto o aquello, porque quisiera como que nuestra comunidad pudiera identificar cuándo hay banderas rojas antes del diagnóstico. Mira, aquí quizás podemos ir como a muchos niveles de lo que significan las banderas rojas. Hay banderas rojas a nivel emocional, hay banderas rojas a nivel físico y hay banderas rojas a nivel espiritual, digamos, el ser, el alma. Entonces, cuando hablamos quizás de las más evidentes, que son las físicas, nos estamos dando cuenta que quizás vivimos con un cuerpo inflamado de miles de maneras, acumulamos diagnósticos, síntomas, o dolores, hinchazones que vamos haciendo completamente normales. Quizás nuestro cuerpo funciona, pero no funciona al 100%, quizás vivimos con cansancio, quizás no dormimos del todo bien, y eso lo vamos normalizando gracias a que la medicina convencional actual, pues lo único que se dedica es a mantener la enfermedad y no a procurar salud y lo vamos tapando con fármacos y con medicamentos que jamás abordan el origen de las enfermedades o de las inflamaciones que tiene el cuerpo.
Banderas rojas a nivel emocional es que de repente tú puedes tener una vida muy buena, de repente puedes tener un trabajo que está funcionando, pero sentirte vacío, sentirte roto por dentro o explotar con tu familia o de repente sentir que no vales nada, tener creencias limitantes que de repente hagan sentirte que tu trabajo no eres buena en tu trabajo, aunque lo estés haciendo bien, que no ganas suficiente dinero, aunque lo estés haciendo bien. Es decir, que, no, que siempre te pienses que no es suficiente. Y lo mismo también puede pasar no solamente con el trabajo, sino con tu familia, con tu pareja, de pensar que en algunas ocasiones hay peleas, no hay el perdón, no hay diálogos, no hay comunicación, y eso va haciendo que uno de repente pueda sentirse cada vez más aislado. Si eso le sumamos esas banderas rojas físicas, pues la parte emocional a veces es tan importante como la física en nuestro estado de vitalidad. Y luego de repente vamos sumando algo que es bien importante y que ha sido también uno de mis mayores despertares de conciencia, es que no solamente las banderas rojas físicas y las banderas rojas emocionales, sino las banderas rojas espirituales, sentirnos desconectados de nuestra tribu, sentirnos desconectados de algo que pueda ser mucho más grande que nosotros, llamémoslo Dios, llamémoslo universo, como la gente lo quiera llamar, ¿no? Algo que de repente vaya mucho más allá, que nos sostenga. Y es algo que siempre ha estado, pero de repente para las personas pueden haber momentos de su vida donde creamos esa conciencia de que somos sostenidos por algo muchísimo más grande que nosotros y que nos une a nuestra tribu, a nuestra comunidad, para aportar de una forma diferente. Entonces quizás hay mucha soledad detrás, quizás en esas banderas rojas hay gente que quizás dependiendo de la ¿cómo se llama? De la religión, podrá ir a su iglesia, podrá ir a lo que sea que hagan, pero jamás se sienten conectados. Y desde allí es qué tan poca práctica del amor. A mí me gusta decir que para la definición de Dios o de la divinidad, Dios se define como amor puro y absoluto, y muy pocas personas Sí. practicamos en el día a día el amor puro y absoluto incluso hacia nosotros mismos, sabiendo que cuando lo practicas te conviertes en amor y ahora eres esa persona que también es divina o que también pertenece a parte de esa divinidad. Entonces, cuando nosotros tenemos poca autoestima, cuando nosotros de repente damos más hacia otros en vez de cuidarnos en primera instancia. Entonces también estamos teniendo un desafío donde esa red flag espiritual también está fallando. Y está fallando y de repente en algún momento tenemos que darnos cuenta por dónde empezar a arreglar esas red flags. Porque no podemos repararlas todas al mismo tiempo, pero sí podemos primero ser conscientes donde no están funcionando las cosas para tomar un plan de acción, un paso que te permita estar más conectada y más presente contigo misma. Wow, increíble. Así mismo es como lo dices. Y muchas personas, más de la que creemos, están pasando por muchas de las situaciones que tú acabas de decir. Yo diría que todas. Vamos haciendo un checklist y tenemos más del 90% de toda esa situación y de todos esos síntomas. Carla, ¿hubo algo que tu cuerpo te estaba diciendo que tú estabas ignorando? Mira, cuando a mí me diagnostican el cáncer con 30 años, em, no es que yo ignorara algo específico, porque yo siempre de muy pequeña fui como en mi familia, mira, vas al médico si tienes un síntoma, vas a esto, pero yo creo que hay como una gran le damos mucha autoridad a las personas o a los médicos, a los profesionales de la salud sobre nuestra propia salud. Y no hay la educación suficiente para que nosotros como personas tomemos la responsabilidad de llevar nuestra salud mucho más allá de solamente ir a una consulta y tomarse un fármaco o tomarse un medicamento. ¿En esto qué quiero decir? Yo siempre he sido una persona que de repente desde los 13 años pues tiene un ovario poliquístico que se cubrió con pastillas, luego de repente tenía algunos dolores de cabeza, luego tenía dolores de regla, luego de repente habían ataques de pánico porque la vida sucede, momentos de mucho estrés, de repente salen acné, de repente tu sistema digestivo puede funcionar o no puede funcionar, ojos de Wow, repente que no funcionan. Entonces se van sumando con muchas red flags que uno quizás va no dándole importancia, y aunque uno va al médico y el médico te dice, tómate esto, allí queda la historia. Y yo creo que esa fue una de las grandes cosas que me hizo reflexionar este paso con el diagnóstico. Era,
yo estaba desconectada completamente de mi cuerpo y era en el dar hacia afuera y no dar hacia adentro. Y eso a veces implica que yo de repente me puedo decir, fíjate esto, es una anécdota, pero que era lo que me pasaba y quizás le puede pasar a alguien que nos está escuchando. Nosotros no Sí, tenemos ni totalmente. siquiera tiempo para poder desayunar. Y lo que hacemos es, a las mujeres, que seguramente agradecidas aquí serán todas mujeres, agarran su termo con su café con leche, se comerán un sándwich y lo harán caminando o enfrente del ordenador o enfrente de la computadora haciendo nada. Y jamás conectan con su cuerpo o con el alimento que se están comiendo y eso genera una incoherencia. Entonces yo pasé los últimos 3 años de mi vida antes de que a mí me diagnosticaran el cáncer, donde yo no tenía tiempo para desayunar, no tenía tiempo para respirar y comer como con tranquilidad. Y eso hace que nuestro sistema de reparación, de digestión, de manejo de emociones cada vez esté más alerta, más alerta, más alerta. Y entonces ahí donde decimos, generan las incoherencias, no solamente para comer, sino cada vez estás más estresada y le das vuelta a todas las cosas que no hiciste en el día y no puedes dormir de forma adecuada, vas al gimnasio, pero eso genera muchísimo más estrés en tu cuerpo. Entonces, yo no es que haya pasado por alto cosas, sino que la vida que yo llevaba en ese momento era la vida que todo el mundo llevaba. Y eso no significa que eso sea normal, porque Sí, lo que se ha normalizado a veces genera se ha enfermedad. normalizado realmente. Claro, que sea normal no significa que sea correcto. Y en ese sentido Así es, es. fíjate, la gente normaliza de repente tomarse una Coca-Cola, la gente normaliza quizás formarse un cigarrillo, la gente de repente normaliza beber alcohol y se ha normalizado en contextos sociales, pero eso no significa que pueda generar salud en un contexto. Cuando a mí me diagnostican el cáncer, ahí hay algo adicional que seguro hay muchas personas que se pueden identificar con esto. Yo siempre he estado pendiente de mi salud sin entender la salud. Y estar pendiente de la salud significa me sucede algo, voy al médico para ver si es algo grave o no. Y cuando yo me detecté un Exacto. bulto en el pecho, aquí hay un término que a mí me gusta comentar, Lina, que se llama gaslighting médico, que es al día de hoy la medicina es tan masculina y es tan, entre comillas, machista. A muchas mujeres se les da de menos cuando llegan con algo con lo cual consultar. Entonces, para mí fue tengo un bulto en el pecho, tengo 30 años, no debería tener ningún tipo de problema, pero voy a ver algo dentro de mí, una intuición, que creo que todos tenemos esa intuición en el cuerpo, decía que algo no estaba bien y que había que llegar hasta el último punto para decidir qué hacer, porque cuando estás en la ignorancia no sabes qué hacer. Y fue Exacto. hasta el cuarto médico al cual me dijo, bueno, creo que esto te está generando un problema emocional, pues vamos a realmente hacerte una prueba, vamos a realmente hacerte una biopsia, vamos a ir como mucho más allá, ¿no? Y en ese contexto es qué tan poco vistas somos las mujeres cuando vamos realmente con un problema que tiene muchas otras cosas de fondo y se nos toma poco en cuenta. Entonces, ahí hay un gran problema incluso de la medicina donde las personas van a buscar ayuda, pero la ayuda no es la correcta tampoco. Y eso genera también otro problema. Se encuentra con un problema que al final no puede resolver porque nadie le presta atención, que fue mi caso también. Wow, así mismo es. ¿Y qué fue más difícil para ti en ese momento? ¿Aceptar la enfermedad o aceptar que tenías que cambiar? Cuando yo pasé por los tratamientos contra el cáncer o saber que estaba pasando por esa enfermedad, yo creo que lo más difícil, más allá de tomar la decisión de hacerme una cirugía, hacerme la quimio, hacerme radio, todos los tratamientos convencionales, yo me los hice absolutamente todos, inyecciones, pastillas, fue aceptar la propia mortalidad. Porque eso te pone de cara con 30 años, cuando pensabas que quizás tu Claro, vida podía vivir siendo lo que grave. sea, no siendo consciente de eso. Yo creo que lo más difícil fue verme con la posibilidad de morirme. La gente te Sí, dice, bueno, ya tú no te vas a morir de cáncer, hay muchas cosas que podemos hacer. La colectiva, el cáncer y otras enfermedades degenerativas a veces te aceleran ese pensamiento de me voy a morir más pronto que tarde. Y eso para mí sí. fue realmente lo más conflictivo y lo más complejo de entender y de procesar mucho más allá de hacerme una cirugía o hacerme una quimioterapia o la radioterapia o todas las inyecciones que me puse. Y eso generó un diálogo que fue dándose a partir de los años, donde fue entendiendo no solamente mi miedo a la muerte, sino mi relación con la vida. Entonces es cuando uno decide mirar a la vida y decide, yo voy a hacer todo esto porque yo quiero vivir, pero ¿por qué yo quiero vivir?
Porque uno puede vivir sin propósito y eso te va a llevar de nuevo a la muerte, porque no vas a hacer absolutamente lo necesario para poder volver a recuperar tu salud. Y eso fue a mí lo que me puso, y tuve una reflexión en algún momento de ese camino, en los primeros años, y eso ya fue hace 9 años, fue: yo tengo miedo a la muerte porque no he vivido la vida que he querido. Y fíjate, eso no Sí, tiene nada que ver con la comida, claro, no tiene nada que ver con la comida, no tiene nada que ver con las dinámicas que hacía, sino con el propósito con el cual yo estaba conectada frente a la vida. Entonces yo quiero vivir y para qué quiero vivir. Y desde allí es donde surgen las ganas de volver ver a la vida y ver a la muerte como una pequeña parte de la vida que tenemos todos seguros desde el día que nacemos. Entonces ahí es donde deja de tener el miedo o el peso morirte en cualquier momento, porque la muerte es lo único asegurado y que puede ser de cualquier manera, en cualquier momento se te puede ir por un accidente, porque te electrocutaste, porque se te cayó algo, te caíste, o sea, la muerte puede venir por cualquier momento, por una enfermedad o por un accidente, y no le estamos dando el peso a la vida que tenemos, sino que le estamos dando el miedo a me estoy perdiendo la vida, no realmente la muerte. así mismo es. Carla, ¿y qué aprendiste sobre ti que si no hubiera pasado nada de esto, no te hubieras conocido por dentro? Si yo no hubiese pasado por esta enfermedad, yo no hubiese descubierto que yo tengo ciertos dones y que puedo volver a conectar con el amor eterno y universal. Yo estaba tan desconectada de mi propósito, o no lo sabía, estaba tan desconectada de la risa, del amor pleno, que si yo no hubiese tocado el fondo donde yo toqué, y donde yo no hubiese tenido tanta sintomatología, donde yo no me hubiese podido casi ni mover, casi ni caminar por el dolor y que los medicamentos no funcionaran, yo no hubiese iniciado un viaje de redescubrimiento y reconstrucción de mi vida. Y eso quizás para mí ha sido como el mayor regalo, de poder entender que yo durante muchos años, hasta los 30 años, había aprendido a estudiar, pero no había aprendido a aplicar cómo estudiarme a mí misma. ¿Ok? Así ¿Cómo es. Bueno, porque estudiarme a eres mí misma? científica. Exactamente. Entonces, ¿cómo estudiarme a mí misma para mi beneficio? ¿Qué surgió de esto? Surgió un proyecto muy hermoso que llevo ya unos 5 o 6 años ya trabajando, donde todo lo que aprendí lo traslado fuera, allí fuera, para mujeres que de repente no se quieren rendir y que de repente también quieren recuperar su salud, pero también me ha dado algo mucho más hermoso. Me ha dado un nuevo propósito de vida, me ha dado unos amigos impresionantes, me ha dado una tribu increíble, me ha dado aventuras, me ha dado juventud, porque me siento mejor ahora con mis 39 años que cuando tenía 29, ¿ok? Me ha dado incluso hasta belleza interna que se refleja incluso fuera. Cuando yo salgo fuera recibo piropos hasta en París caminando y la gente no me conoce. Ha generado un cambio tan hermoso donde me siento muy conectada en la vida donde estoy. Y sobre todo me ha dado algo que ha sido quizás muy inesperado, que es poder tener habilidades extraordinarias en un cuerpo extraordinario. Y eso es conectar desde el ser, conectar con una persona y poderla ayudar a sanar. Que esa persona pueda encontrar su propia luz y que a través de ver un ejemplo, de ver una clase o de saber que otra persona está ahí haciendo acompañamiento, esa persona también puede sanar. Y eso ha sido tan hermoso, de redescubrirme, de pasarme de ser científica a ser un acompañante en un camino de sanación de otra persona que también quiere volver a ver a la vida. Y para mí ha sido uno de los regalos más hermosos que he encontrado en los últimos años, gracias a esta enfermedad. Me encanta tanto tu proyecto y tu propósito de vida, porque es justamente lo que yo también siempre he defendido, que para uno lograr una sanación o para tener una vida extraordinaria en sentido general, no simplemente basta un pilar, dígase alimentarse bien, ejercitarse, sino son varios factores, dentro del cual también está ser agradecido, vivir en gracia, vivir en felicidad, vivir pleno, que es lo que tú hiciste junto a otros métodos que vamos a hablar ahora, que lo que te llevó al siguiente nivel y te llevó a descubrir tu propósito. Carla, te quiero preguntar algo, ¿en qué momento entiendes que siendo agradecida o que cambiando la mentalidad de drama y de tragedia y colocándote más positiva, más valorando lo que tenías y hacia dónde ibas, ¿en qué momento pudiste entender que esto te podía ayudar? Mira,
Aquí para las personas que nos escuchan, a mí me gusta siempre traerles como el insight que yo he hecho y trasladarlo también como educadora que soy. Nosotros tenemos dos estados, el estado víctima y el estado creador. Y yo, Así es. cuando vino mi enfermedad, en mucho tiempo de mi vida, me sentí como muy víctima de las circunstancias. Las cosas me pasaban a mí y no yo hacía que las cosas pasaran. ¿En qué momento eso cambia? Cuando yo lo suelo, además, decir de otra manera. Existe un polo negativo y un polo positivo cuando las cosas se quiebran, cuando sales de tu zona de confort. Y hubo un momento en mi vida donde yo toqué fondo. Y en ese momento de mi vida donde yo toqué fondo, yo vivía con tanto dolor y me sentía tan miserable dentro de mí que yo un día, de esas noches oscuras del alma, yo a mí me dolía todo el cuerpo, desde la punta del dedo gordo hasta el cuero cabelludo. Y yo había soportado tanto dolor y era tan fuerte que los medicamentos no me estaban funcionando, que yo un día, una noche, me senté y casi no lo podía hacer en el borde de mi cama y yo le pedí a Dios, ayúdame, porque si esto es así, yo prefiero no vivir. Y ante esa situación tengo la posibilidad de morirme con mis 31 años o mis 32 o vivo. Y para vivir, yo le pido a Dios, porque eso fue como conectarme desde, ya yo toqué más fondo, yo no puedo ir peor a esto. Si es esto, yo prefiero no vivir. Le dije, yo quiero vivir, envíame la información, sea la que sea necesaria, yo quiero hacerlo. Y eso quizás fue cuando yo tenía casi unos 31 años y medio así, donde había pasado ya un año y medio de tratamientos, donde mi vida se había hecho añicos absolutamente, porque no tenía trabajos, no tenía amigos, no tenía ahorros, y me sentía y el cuerpo no me funcionaba, la mente no me funcionaba, no me podía acordar de cosas. Y era, yo estoy en decadencia completo, pero yo quiero recuperarme. ¿Para qué? Todavía no lo sé. Lo único que yo tenía en la mente era, yo lo que quiero es al menos salir de la cama y ser un poco más feliz bailando. Yo quería volver a bailar. Y he sido bailarina toda mi vida y quería volver a conectar con esa felicidad que me traía a través del cuerpo. Y ese fue en ese momento, esa noche donde con lágrimas y con dolor en el cuerpo yo dije, envíame la información que yo la voy a hacer. No voy a poner excusas, no voy a poner obstáculos. Y fíjate, tenía muchísimos obstáculos en una ciudad donde no era, donde me había mudado, en una ciudad que no tenía mi familia cerca, que no tenía los amigos cerca, que no tenía dinero, pero las oportunidades salieron y me dijeron, empieza por el plato de comida. Y luego cuando empecé por el plato de comida, que me empecé a recuperar, pues haz otra cosa. Y luego esa otra cosa me llevó a otra cosa. Y luego otra cosa me llevó a una rueda de un círculo virtuoso que me ayudó a recuperarme de más de 25 síntomas crónicos que tenía, no solamente por los tratamientos convencionales que fueron contra el cáncer y que fueron sus efectos secundarios, sino de cosas que se habían generado desde que yo estaba desde la adolescencia y que ningún fármaco ni medicamento había quitado antes. ¿Ok? Entonces eso para mí fue como, wow, esto se puede lograr de esta manera. Cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Cómo fue ese proceso cuando dijiste, voy a empezar a cambiar mi alimentación y cuáles fueron los resultados? Que según te conozco, sé que fueron muy rápidos. Mira, ya yo llevaba quizás un año y medio antes de haber pasado por el diagnóstico, donde como científica era muy evidente que hacer un cambio de alimentación era lo mejor tanto para la salud, yo siempre pensando en la prevención, para la salud, como para el planeta, ¿ok? Entonces empecé a hacer ciertos cambios y ya yo llevaba una muy buena alimentación, pero quiero de repente poner en este contexto cuando nosotros decimos que llevamos una buena alimentación, si la queremos hacer como un tratamiento, los tratamientos son diferentes para las personas y a veces comparamos nuestra buena alimentación con otra buena alimentación, pero que no es la buena alimentación para nosotros y para los objetivos que nosotros queremos lograr. Entonces, es lo mismo que el medicamento. Hay un tipo de medicamento que le va a funcionar a alguien y otro medicamento que no le va a funcionar, aunque sea bueno, aunque sea normal, ¿vale? Entonces, yo había hecho muchísimos cambios de alimentación maravillosos con mucha evidencia científica, pero eso que hizo la diferencia fue entender algo que tiene que ver con el tejido miofascial y la hidratación y el voltaje del cuerpo. Entonces, lo primero que me mandó Dios fue decirme, tú estás deshidratada aunque estés comiendo bien. Y de ahí inició un proceso donde yo incluí un tipo de herramienta que son los zumos verdes, los jugos verdes, que no llevan frutas, sino que son verduras a las cuales tú les quitas la fibra y te tomas el líquido. Y eso devolvió el voltaje a mi cuerpo y devolvió la hidratación para mi cerebro, para mis fascias, para mis órganos, tal que mis órganos empezaron a funcionar mejor
por estar mejor hidratados. Cuando yo hice ese cambio, a los 10 días, el 80% del dolor que yo tenía en las articulaciones bajó sin ningún fármaco, ¿ok? Y a medida que yo dije, wow, esto en 10 días, digo, esto lo estoy logrando, pues ¿y qué pasa si yo sigo 10 días más? Y seguí 10 días más. Y en esos 10 días más, mi mente empezó a funcionar muchísimo mejor, empecé a tener sueños de nuevo. Yo tenía una sintomatología que yo no soñaba porque mi mente estaba completamente deshidratada. Eso lo entendí después. Y luego a medida que fueron avanzando, pues yo no solamente noté que el dolor remitió casi al 100%, mi sueño mejoró, sino que también el tema de la digestión fue mejorando progresivamente, el reflujo gástrico que tenía fue mejorando, mis dientes que estaban amarillos empezaron a blanquearse, por ejemplo, mis ojos empezaron a ser muchísimo más claros. Dejé de tener dolor de ojos porque tenía también contracturas musculares en los ojos que yo no sabía por tener tanta deshidratación en el cuerpo, que empecé a incluso dejar de utilizar gafas de sol porque antes a mí me dolía el sol, me dolía salir al brillo del sol. Me empecé a quemar menos de utilizar bloqueador solar porque ya no lo necesitaba. Empecé a ser como mucho más consciente de muchas otras cosas. Me volvió a salir el cabello, o sea, yo tengo 39, apenas me están saliendo algunas canas, no me pinto el pelo, por ejemplo. Entonces fueron como muchos síntomas que se fueron ya eliminando porque el cuerpo empezó a funcionar muchísimo mejor. Las uñas, la piel, los dientes, los ojos, los órganos, cada uno como un efecto dominó antiinflamatorio por haber hecho un cambio de alimentación, por ejemplo, los zumos verdes, llevar una dieta 100% vegetal con la menor cantidad de procesados posibles, eliminar todo tipo de aceites de mi dieta, porque eso generaba un proceso metabólico de resistencia a la insulina en mi cuerpo y en muchas personas de las cuales ayudo a hacer eso, hace el gran cambio. Y sobre todo, dejar de tenerle miedo, y eso es lo que enseño yo fuera, a comer más fruta y más verdura cruda para poder tener más nutrientes que el cuerpo necesita y que nuestra biología humana también necesita. Y eso para mí han sido como los grandes, grandes, grandes cambios que hicieron al día de hoy, que llevo quizás unos casi 8 años de cambio y que sigo manteniendo y que no vuelvo atrás. Carla, pero qué sorprendente experiencia y qué fácil lo vemos ahora, ¿verdad? Qué fácil porque todo lo que dices que consumiste y que hiciste, todos los tenemos al alcance de la despensa, del supermercado, es súper Del económico, fácil que supermercado. hacer, no es nada complejo. Tan Lina, y la gente cree que de repente estos, como son suplementos súper caros, no sé cuánto. Yo, de hecho, estaba hoy en las redes sociales y a mí me gusta hablar mucho del tema del colágeno porque la gente se suplementa, porque dicen que la piel, que cuando uno come 100% vegetal te vas a ver como toda jugada. Yo digo, jamás he tenido la piel tan linda, las uñas tan fuertes y el cabello más hermoso como cuando ya tengo una alimentación 100% vegetal. Pero hay una cosa bien curiosa que decía en las redes sociales hoy, que depende en muchos casos la hidratación que tiene el cuerpo y como la gente come tan poco crudo y todo lo tome cocinado, hay poca hidratación y voltaje en el cuerpo y hay muy poquita vitamina C. Entonces, cuando nosotros empezamos a comer más verdura cruda, el cilantro, el perejil, los kiwis, las guayabas, por ejemplo, tú que estás en República Dominicana, seguro hay un montón de eso. Kiwi no, pero quizás guayaba sí, o mangos o cosas verdes crudas 100%, pues tu piel se pone más densa, tu dermis se mejora, tu sistema inmune va mejor, o sea, como hay muchas cosas que se van mejorando nada más por comer fruta con alta cantidad de vitamina C, que no necesariamente tienes que tomártelo en un suplemento. Entonces, hasta tu piel se pone hermosa y la gente te dice, pero tú te estás haciendo algo. No, yo no me estoy echando ninguna crema, realmente estoy comiendo mi comida, la comida que tengo que comer y ya está. Qué lindo. Carla, pero cuando dices zumos verdes, ¿hay alguna lista de 5 o 10 o no importa? Puede ser cualquier fruta o vegetal que sea verde. Mira, yo siempre voy a decir, y esto viene de la información del gran Anthony Williams de Medical Medium, que fue el que me indujo en mi etapa adulta a los zumos verdes, porque tengo una historia previa que viene de los zumos verdes y que te las voy a contar en este momento y que las personas que nos escuchan le va a hacer todo sentido. Es el zumo verde, mientras más simple sea, muchísimo mejor. Ahora sí, verdura siempre, fruta nada. Y ahí tenemos que poner en contextos. La verdura de maravilla para poder hidratar al cuerpo y tener super electrolitos y moléculas antiinflamatorias es el zumo de apio o el zumo de celery, ¿ok? Y las personas van a comenzar quizás tomando pequeñas dosis, hasta pueden ir incrementando desde 250 mililitros a 500, a 750, un litro, va a depender del caso y la deshidratación de la persona. Pero hay personas que necesitan quizás utilizar zanahorias o utilizar, por ejemplo, remolachas o utilizar, por ejemplo, hinojo o utilizar
utilizar, por ejemplo, albahaca, cilantro, perejil, verduras que van sumando diferentes moléculas antiinflamatorias como si fuesen medicina, pero también agua al cuerpo. Entonces la gente se complica muchísimo y le dice, le puse piña, le puse manzana. No, la fruta hay que comérsela y las verduras son un tratamiento. Y les quiero regalar esta historia aparte, bueno, como yo de adulta volví a reintroducir los zumos de verduras, pero los zumos de verduras pueden ser de muchos tipos, puede llevar ajo, cúrcuma, jengibre. Yo de hecho al día de hoy suelo recomendar un chupito que se llama el chupito antibichos, que es cúrcuma y jengibre como dos grandes potentes antiinflamatorios, lleva ajo y lleva aceite esencial de orégano, que son los componentes antibichos, por ejemplo. Y esos antibichos, hay personas que dicen, Carla, tenía el abdomen súper hinchado, no defecaba bien y ahora me estoy tomando 3, 4 días el protocolo antibichos que tú recomiendas con el chupito antibichos y cada vez estoy mejor, se me fue el dolor de cabeza, sarpullido, viene una gripe, me lo toma y me parece fenomenal, dejamos de toser aquí en casa, todo el mundo estaba con la peste y estaba muchísimo mejor. Pero la historia que te quería contar es que los zumos de verduras a mí también me salvaron la vida cuando yo tenía 4 años. Tuve una infección del virus del Epstein-Barr que mi mamá me decía, tú pasaste un año entre los 3 y los 4 años sin crecer y te llevábamos de pediatra en pediatra. Fíjate, de nuevo, es como el médico empieza a entender dónde estás y lo único que recetaban eran antibióticos porque yo tenía una infección permanente. Ese médico cirujano, pero visto hacia la naturopatía, me dijo, tu hija está completamente intoxicada. Yo eso lo entiendo ahora porque mi cuerpo funciona de cierta manera, tiene ciertas mutaciones que hace que no funcione bien. Y lo que es que cambiar todo eso. Y mi mamá me dice, fíjate, el tema de los 10 días se repite. Nosotros te cambiamos la alimentación, te pusimos más fruta, más verdura, quitamos todos los procesados, quitamos el pan, quitamos lácteos. Sí dejamos en ese momento los productos animales, porque eso era como inconcebible en ese momento, pero te pusimos los zumos de zanahorias, sobre todo son muy buenos para los niños, y pusimos zumo de cebolla morada. Y yo me acuerdo de mamá dándome las cucharadas de esto y le pregunto a mamá, ¿cuánto tiempo yo tardé en recuperarme después de un año de infecciones continuas y antibióticos? Me dice, en 10 días ya estabas sana. Ya no te teníamos que hacer la cirugía de eliminación de las amígdalas, cancelamos la cirugía y es como, fíjate el poder de las verduras también en un contexto completo de desintoxicación. Entonces, ajo, cebollas, zanahorias, apio, cilantro, perejil, para mí son como los ideales para hacer zumos de verduras realmente sanadores. Todo lo demás, lo que uno le quiera agregar de verdura de temporada va a estar bien. Sí, pero esos son como los básicos que no deben de faltar. Básico que de hecho se encuentra en todos lados del mundo, porque la piel se Así le es. está en todo lado, la zanahoria también, la cebolla, la cúrcuma y el jengibre están en todos lados. Es decir, a mí no me hace falta inventar más verduras raras que estén en Indonesia, ¿no? Es que las mismas verduras que están en todos los supermercados del mundo son las que podemos utilizar. Y en esa sencillez hay sanación. Qué lindo. Me encanta que dices eso, lo de que tu mamá te daba cuando pequeña. Es que fue, Carla, que nos hemos desconectado de la vida, porque todo eso que tú hiciste luego de tu proceso ya se sabía antes, ya las abuelas, las tatarabuelas, nuestros ancestros ya lo hacían con naturalidad y ya se autosanaban con este tipo de zumos, de alimentación, pero llegó un momento como que todo eso se fue perdiendo. Entiendo que esta es la época de volver a recuperarlo, porque hay demasiada información ya en el mercado. Sin duda alguna, mira, y a mí me gusta mucho, yo soy bióloga de profesión y científica, y hasta en el mundo de la naturaleza encontramos que los animales y los gorilas utilizan la medicina de las plantas para sanar heridas, se comen las plantas y se chupan las cosas para tener como un extra de antiinflamatorio. Los perros cuando están en los jardines buscan cierto tipo de hierbas para desparasitarse incluso. Y a nosotros en los últimos años en esta medicina que ahora le llamamos convencional, lo que ha hecho es depender 100% de los fármacos para solventar un problema que no solventa un fármaco. Los fármacos están, yo los recomiendo en una crisis. Te sacan de la crisis, pero eso te da el tiempo suficiente para reeducarte en todas las cosas que hemos perdido. La conexión con nosotros mismos y nuestras emociones, la conexión con el volver a cocinar. Ahora todo está hecho en el supermercado, con los aceites de mala calidad, con congelados, con las cosas. Es volver a conectar con quitarte los zapatos, volver a conectar con la naturaleza. Son muchas cosas. Y yo en casa suelo decir que nosotros tenemos varios espacios de sanación donde vamos a tener resultados impresionantes. Uno es la cocina, donde vamos a comer para sanar.
2, la habitación donde vamos a descansar para sanar. 3, el jardín donde vamos a conectar de nuevo con la naturaleza para sanar. Y 4, el aseo o el cuarto de baño donde nos vamos a desintoxicar y eliminar todo lo sucio que tiene el cuerpo para sanar también. Y eso es una de las cosas que no hacen falta grandes clínicas, aunque cuando las haya, maravillosamente vamos a utilizarlas con los recursos que tengamos. Pero es que a nuestra propia casa es una de las clínicas más impresionantes donde uno va a volver a conectar desde el ser, el cuerpo, a donde tengamos que ir. Wow, increíble, tan fácil que es sanar y no nada más sanar, prevenir, porque no hay que esperar. Yo soy de las que entiende que no hay que esperar un diagnóstico terminal para hacer cambios en tu vida, sino trabajar como una rutina, ¿verdad? Una rutina de vida para prevenir. No hay que llegar al límite para hacer estos pequeños cambios en nuestra vida, que son bien fáciles, como lo acabas de decir. Sin embargo, hay muchas personas que necesitamos caer en el hoyo, por decirlo de alguna manera, pasar esos momentos difíciles para darnos cuenta que lo más valioso que teníamos era la salud y no lo tenemos ya cuando lo hemos perdido. Y es allí donde empieza quizás el camino de reconstrucción de la persona. Y que si nosotros vemos un ejemplo de alguien en nuestra comunidad que se está cuidando, quizás vamos a tomar el buen ejemplo, pero hay muy pocos ejemplos en el día que está generándose eso. Entonces, fíjate, aquí se genera una, ¿cómo decir? Una responsabilidad también de ser un testimonio vivo de todo esto que uno está implementando para que otra persona también tome acción y pueda prevenir antes de llegar a un momento tan complejo como una enfermedad o síntomas o diagnósticos que le impiden vivir la vida que quiere. Carla, dentro del programa que tú impartes en tu gran comunidad, y también invito a las personas que busquen tu libro, me gustaría saber, porque ya hemos tenido toda esta conversación y ya tengo el contexto un poquito más claro, pero para el que no está escuchando, que no se vaya nada más con la idea de que solo cambiar asumos va a tener sanación. Hay un conjunto de cosas que también hay que agregar, como amor propio, conectar con el ser, cambiar la mentalidad, porque es como cuando las personas se hacen una bariátrica, creen que es una solución definitiva, pero también hay que cambiar la mente para que todo juegue en conjunto. Entonces, no, la gente siempre anda buscando una solución, no quiere sacrificarse en agregar 5 o 4 juntos, ¿verdad? En el proceso. ¿Qué es lo más difícil que has visto en tu comunidad o en tus pacientes para que puedan integrar todo esto? ¿Qué Lo más, resistencia es la que más común se mira, presenta? la mayor resistencia tiene, muchas veces las personas lo confunden con la fuerza de voluntad. Y una de mis mentoras, la doctora Ruth Goldner en Estados Unidos, decía que no existe fuerza de voluntad, solamente existe la fuerza del porqué. Si uno tiene muy claro por qué uno está haciendo las cosas, uno va a encontrar la motivación para hacerlo porque eso es una prioridad para ti y no vas a volver al estado que antes tenía porque es inconcebible volver allí. Para mí es inconcebible quizás volver al tipo de alimentación que yo tenía antes porque eso hacía que yo no tuviese energía. Ahora, yo tuve que atravesar un proceso donde tuve que volver a entender que yo tenía adicciones a la comida, pero no solamente adicciones a la comida, yo tenía adicciones a emociones que eran completamente tóxicas para mí. Tenía adicciones a hacer hábitos que no eran buenos para mí. Entonces, más allá, yo creo que la clave es saber muy bien por qué tú vas a implementar cambios progresivos en tu vida y en ese contexto que lo llamamos, que es la fuerza del por qué, también ir educándote de que vas a fallar. Y entonces, en ese proceso, tú vas a entender que tú eres un ser humano, que no lo vas a hacer perfecto, pero en el fallo y en la práctica continua te vas a volver el maestro. Yo ahorita soy una maestra de poderme hacer los zumos verdes todos los días, pero quizás antes me quejaba de ahora hay que lavar el extractor. Ahora soy la maestra de irme a comprar las verduras, pero quizás era como antes, uy, que tengo que ir muchas veces al supermercado, tengo que decirle al que venga. Antes me quejaba, no tengo tiempo para meditar, pero ahora quizás lo hago de 1 hora al día y digo, haría muchísimo más. Antes me quejaba, no tengo tiempo para el gimnasio, pero ahora encuentro que es importante moverse, caminar, hacer el ejercicio de fuerza. Antes decía, no tengo tiempo para agarrar sol, pero ahora es importante, entiendo que mi cuerpo funciona gracias a que estamos en contacto, somos seres solares y necesitamos tener ese contacto. Entonces allí la herramienta de la fuerza del por qué, saber que nos vamos a equivocar. Otra cosa es saber que hay un, hay un aprendizaje que va a ser continuo.
y que va a ir cambiando a medida que tú vas avanzando y eso te va a hacer salir de tu zona de confort. Pero si uno mantiene la fuerza del porqué, la fuerza de que saber que vas a fallar y que eres un ser humano y que además las cosas van a cambiar y no van a ser estáticas, tú vas a lograr hacer los cambios que te permitas hacer, siempre. Y sobre todo, como dice el doctor Joe Dispenza, a mí me gusta mucho, cuando nosotros tenemos una intención clara y una emoción elevada, uno puede generar milagros. ¿Cuál es la intención clara? Yo quiero esto en el futuro y lo vivo en este momento como si ya fuese real. Si uno vive en el futuro con miedo, el momento presente se vive con miedo. Si uno vive en el futuro la abundancia, la salud, la plenitud, los amigos, el cuerpo en este momento que no sabe distinguir el tiempo, sino que vive en el momento presente, siente ya eso. Eso es lo que genera una nueva realidad. Yo tengo una realidad que yo me imaginé hace unos 8 años tener y me sorprendo y agradezco y llamo que eso ya sea una realidad, pero que yo viví hace unos años en mi mente y en mi corazón. Solamente que como estaban aquí y aquí, los pude buscar y construir. Si uno no tiene claridad hacia dónde va, es difícil llegar al destino. Es como utilizar un GPS. Si tú sabes cuál es tu destino, tú vas a hacer las herramientas por barco, por bote, por moto, por coche, por pies, pero tú vas a llegar a tu destino, siempre y cuando sepas cuál es. Claro que sí, la claridad es una de las cosas más importantes que debemos tener. Es lo principal, el deseo, como dices, el porqué. Ya después de ahí todo te llega. Como te llegó a ti, te van a llegar los maestros, te van a llegar los libros, te van a llegar los doctores, las personas, las El circunstancias, dinero, hasta regalos. el dinero, te van a llegar Todo todas las llega. cosas, todo llega. Y tú dices, no tengo, pero va a llegar, va a llegar lo que sea. Y tú vas a tener fuerza para eso, porque va a ser lo que tú quieres hacer. ¿Cómo es ahora tu conversación con Dios después de todo esto? Mira, yo hace unos meses tengo muchos mentores que me han ayudado como a reencontrarme con mí misma. Y hace unos meses yo pensaba que mi conversación con Dios era de un tipo específico, pero este mentor que se llama Rubén Dubra y que se dedica al mundo de empresas y desarrollo y crecimiento personal, está aquí en España, eh, me ayudó a entender y a ponerle en palabras lo que era mi propósito de vida. Y cuando uno habla de propósito, habla del Ikigai, por ejemplo, y a eso quiero ir con el tema de Dios, es que él me hizo entender que desde el día cero, básicamente, mi Ikigai, mi propósito de vida es, yo soy la que se despierta todos los días para enseñarle al mundo a volver a conectarse con Dios. Y esa conexión con Dios, de repente, es a través de la información, a través de enseñar a cocinar, a través de enseñarles a meditar, a través de ver de nuevo la vida o ver de nuevo el amor. ¿Por qué Dios es amor? Entonces, ¿cuál es mi relación con Dios en este momento? Saber que, como si hiciéramos una analogía, Dios quizás sería todas las olas y el mar y el océano, y uno es una gota de ese océano. Uno pertenece al mar y el océano, y el océano pertenece a la gota. Entonces, para mí ahorita, en este contexto de la Carla de 39 años, me siento parte de algo muchísimo más grande y me siento sostenida por algo muchísimo más grande que soy yo. Y eso me da muchísima tranquilidad, me da muchísima paz y sobre todo me da muchísima alegría, porque la alegría es la siguiente emoción por encima del amor. Y me llena de sonrisas poder abrir los ojos y poder decir que agradecida estoy con esta vida que tengo a pesar de lo que haya vivido. Esto es lo que tengo que vivir justo ahora. Sí, y entiendo que vives un día a la vez, vives en gracia, El vives regalo, con todo lo que el regalo del un presente, el regalo, regalo del presente, el regalo del un presente, por regalo. supuesto, el regalo de los amigos, el regalo de las conexiones, de las coincidencias, el regalo de la fruta, de tener un árbol que está enfrente de ti, el regalo de la ropa incluso, o de la cama donde estás. Entonces, para quien de repente que nos esté escuchando, la relación con Dios a veces es como un padre, pero realmente no es solo Dios, es que tú eres Dios y tú puedes ser esa persona en ese estado de divinidad. Y el estado de divinidad es conectarte con tus dones y vivir la vida que tienes en este momento presente, vivirla al 100% y amar a ti mismo primero y al resto. Wow, qué hermoso. Carla, estoy totalmente fascinada con esta conversación. Sé que iba a ser bastante enriquecedora e interesante para nuestra comunidad. Solo tengo una última pregunta y me encantaría también que me dieras un mensaje final con que quieres que las agradecidas se quedaran. Y es,
¿Es posible entonces sanarse de cáncer? Sanar, se puede sanar de muchas maneras. Sí, y tanto la evidencia científica nos dice que un cáncer o cualquier otra enfermedad es posible sanar, pero también quiero acotar algo. A veces sanar no significa sanar el cuerpo físico. A veces un proceso de sanación implica que el cuerpo físico no se sana, pero el cuerpo astral o el cuerpo emocional o el cuerpo espiritual es el que sana, aunque el cuerpo físico no sigue estando en este plano. Entonces nosotros tenemos que abrirnos a la posibilidad de que el cuerpo físico, hay una gran posibilidad de que se recupere cuando nosotros tomamos acción en el momento correcto y tomamos acción masiva, imperfecta, con la fe absoluta de que lo vamos a lograr. Sin embargo, hay personas que han pasado un proceso donde el cuerpo físico ya no se puede recuperar, pero todavía tenemos la oportunidad de sanar el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual, que también son caminos de sanación para las personas en cualquier punto de su vida. Ahora, teniendo herramientas, sabiendo que tenemos muchísimas formas de cómo sanar la parte espiritual, cómo sanar la parte emocional y cómo sanar la parte del cuerpo, hay una gran probabilidad de que la persona que me está escuchando el día de hoy tenga la posibilidad de sanar no solamente un cáncer, sino cualquier otra enfermedad o otra etiqueta o otra inflamación que tenga en su cuerpo. El cuerpo está codificado en su ADN, en cada célula, el código de me estoy reparando y estoy haciendo lo posible para que tú te mantengas viva. Dame la oportunidad de hacerlo. Si eres consciente de eso, el cuerpo te va a responder sanando y recuperándose. Wow, qué hermoso. Así mismo es. ¿Algún mensaje que quiere que nuestra comunidad se quede en resumen de toda esta conversación? Quizás el mensaje final y que viene de mi experiencia es, vamos a tomar acción. Una cosa es esta información, una cosa es escucharme a mí, una cosa es inspirarte, pero lo que más hace el cambio es decir, estoy dispuesta a dar el paso y doy el paso. Que salgas de aquí y eso signifique comprar mi libro o cambiar y poner la fruta o poner el zumo verde, pero es dar un paso. Porque sin dar pasos, realmente entonces no vamos a tener los cambios que queremos hacer. Si ese paso significa darte el tiempo de meditar, darte el tiempo de comer diferente, darte el tiempo de quitarte los zapatos, de recibir sol, de respirar, de reírte con un amigo, da el paso, no solamente que se quede aquí, sino que se accione. Eso es lo que hace la diferencia para que realmente ocurra el proceso de sanación. Qué hermoso. Carla, gracias, gracias por esta oportunidad. Espero que podamos actualizar y hacer otro podcast cuando gustes. Esta es tu casa. Me quedo hoy Absolutamente. con mucha información de bastante valor. Sé que a nuestra comunidad le va a encantar esta entrevista. Para encontrarte a ti, vamos a colocar tus redes sociales, tus contactos, que sé que muchas personas va a querer un acompañamiento más de cerca contigo. Muchísimas gracias, Lina, por este espacio tan hermoso y nos estamos viendo pronto. Ok, abrazos. Bye.